hay algunos indicios al menos de mejoras y sobre todo también en el consumo, pero de los temas de la relación entre la política y la economía y de la economía y la política, mejor que nos lo diga Juan Manuel Gisper. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buen día, Ariel, Juan ¿cómo andan? Manuel Buen día, Gisper, Emilio. ¿cómo le va? Bien. Muy bien. ¿Qué tal, Sí, Juan? ahí. Muy bien, Emilio, ¿vos? Bien, Estamos todos acá medios con un delay, anotadito, sería. escuchándolo. Yo tengo un delay. Sí, Sí, pero se tiene un escucha delay, así bien. que adelante. Bueno, así tal cual como decías, Ariel, la economía argentina viene mostrando signos de recuperación muy interesantes. No solamente interesantes, sino que hay un informe que publicó la Universidad Nacional de Avellaneda, que hace un estudio, tiene un observatorio de políticas públicas, donde dice que en el primer trimestre del 2021 estamos solamente un 2,1% por debajo del último trimestre del 2019. Es decir, que estamos muy cerca de alcanzar los niveles de prepandemia, mucho antes de lo que han pronosticado las estadísticas oficiales del INDEC y lo que han pronosticado los organismos internacionales que miden esto. Pero no solamente dicen esto, sino que dicen que la Argentina forma parte de los países que más rápidos han recuperado su industria manufacturera después de la pandemia. Esa lista de países que más han recuperado su capacidad industrial, su industria manufacturera, la encabeza China, con el 15% de recuperación de forma interanual, y el segundo puesto lo ocupa la Argentina, con un 5,1%, seguido por Brasil con 1,8% y en último lugar Chile con 1,4%. Juan, Un dato, sí, hay una cifra que publica ayer Sayat que indica que las cifras de producción industrial automotriz son las más altas incluso del año 19 y que ha aumentado el consumo interno en la Argentina del rubro industrial también a cifras récord de antes prepandémicos. sí, después el otro dato también que me interesaba compartirles era, digo, todas las variables que uno empieza a mirar de la economía real, de la economía de la producción, de la economía del trabajo, están mostrando índices de recuperación, en algunos casos más rápido, en otros casos más lentos. Pero lo importante es que estamos recuperando los niveles prepandemia en algunos rubros, que este es el dato más, los datos más llamativos, que en realidad estos datos muchas veces sirven para poder dilucidar la naturaleza del gobierno, digo, el carácter del gobierno del Estado Nacional, porque nos encontramos con que la producción industrial de Argentina, encabezada en primer lugar por la industria automotriz, está por encima del último trimestre de 2019. O sea, a pesar de la pandemia, la industria argentina está mejor parada que en 2019. Esto dio el carácter del gobierno porque es impresionante. A veces uno, en la cotidianidad de leer los diarios y la información, lo pierde de vista. Pero si uno hace un esfuerzo de retrotraerse a los periódicos, a los medios de comunicación masivo en la gestión del gobierno de Mauricio Macri, las noticias tenían que ver con el riesgo país, tenían que ver con las tasas de la LEVAC, de las no sé cuántas letras emitió el Tesoro, con la deuda externa, con la negociación del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno abre los diarios hoy y entra a las secciones de economía, se encuentra con que las principales noticias tienen que ver con un programa para el crédito para la industria, que la industria manufacturera creció tanto, que las exportaciones de vehículos están en tal nivel, que el empleo pasa tal otra cosa. Digo, ha cambiado la naturaleza y el signo del gobierno, donde el foco de este gobierno está puesto en el sector productivo y el gobierno anterior ponía el foco en el sector financiero de la economía. Para más datos de esto, digo, otro indicador, nosotros otro día hablamos que las pymes representan el 99% de las empresas argentinas y el 30% de ese 99% son empresas de comercio. Un dato interesante es que el comercio viene creciendo también a un paso muy firme. Hoy estamos en un
el mes de junio la comparación interanual es enorme, como un 60% de crecimiento, comparando con un mes de alto nivel de restricciones del año pasado, pero en términos comparados con el 2019, que era un año sin pandemia, estamos un 13% por debajo. El mes pasado estábamos un 20% por debajo en la interanual del 2019 y un 25% en marzo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los meses el comercio recupera 5 puntos reales de ventas respecto a la pandemia y respecto a los años. O sea, si se mantiene esta tendencia de crecimiento del comercio, probablemente a fin de año estaríamos superando los índices de comercio del año 2019. El dato más fuerte de esto es que cuando se estudia el consumo y el comercio, es que el poder adquisitivo de los argentinos ha caído un 20%. Y eso es lo que viene más lento en su recuperación, que es lo que el gobierno está tratando de sostener y profundizar. Por eso, es que, digo, en ese contexto a veces se puede entender la decisión del gobierno nacional de volver a prorrogar la provisión de despidos hasta fin de año, porque todavía la economía evidentemente está frágil, sobre todo en el salario, en el trabajador. Este plan que estaba mencionando Ariel más temprano, que me parece interesante mencionarlo. Sí, hay que decirlo cómo es y cómo hacer porque las empresas se tienen que inscribir en esto, ¿no? Sí, la Nación tiene el FONDEP, el Fondo Nacional de Desarrollo para Empresas. No recuerdo bien las siglas, pero por ahí va. Hay tantas, está el FONAR y el FONDEP dentro del Ministerio de Producción de la Nación. Y han hecho un acuerdo entre la Nación y las provincias que adhieran a este programa para subsidiar durante 3 años parte de los aportes patronales de las empresas. El programa es de 225 millones por 3 años. Una parte de ese programa, la mayor parte la financia la Nación y una parte aporta los estados provinciales. Esos son los acuerdos Nación-Provincia. Esto se tramita en el Ministerio de Economía de la provincia de Mendoza. No se tramita en el Ministerio de la Nación, sino a nivel local. Y hay hasta 1.000 puestos de trabajo. O sea, van a subsidiar los aportes patronales hasta 1.000 puestos. Y los subsidios son un 70% de los aportes patronales el primer año, un 45% el segundo año y un 20% el tercer año. Que ese ratio aumenta, o sea, el porcentaje que el Estado te va a cubrir de un empleado, aumenta siempre y cuando la persona sea de sexo femenino o trans. Mejora las condiciones del subsidio para generar inclusión de esos segmentos que están fuera del mercado laboral y generar inclusión. Tiene que ver con la legislación reciente que se ha impulsado desde la Nación. El monto aproximadamente son 7.300 pesos por empleado el primer año, 4.700 por empleado el segundo año y el tercer año 2.894. Eso lo perciben. Esto también va en consonancia. Sí. Sí, la pregunta es si lo perciben las empresas o va de alguna manera directo a los empleados. En realidad, los aportes patronales son aportes que hace la empresa de un trabajador en concepto de jubilación. Claro. O sea que social. Va a ser, en la metodología seguramente va a ser algo que las empresas dejan de pagar en esos montos. Bien. Exactamente. Es algo no lo recibe el trabajador en términos directos, lo recibe en beneficios de la jubilación y de la obra social, pero es algo que deja de pagar la empresa. Claro, para sostener el empleo. Perdón, la implementación no es como el repro, entonces, que lo recibe, porque en los repro, recordemos que lo recibe el trabajador directamente. Exactamente, no es como el repro. Acá se subsidia un porcentaje de los aportes patronales del empleador. Cuando uno va a pagar el 931, el 931 otra pregunta de tipo técnico, perdón, Juan. Esto... Sí, decime. Sí. No, yo quería saber si los empleados saben que están siendo subsidiadas sus empresas por sus puestos de trabajo. Porque yo he escuchado empleados que reciben, o que cuando estábamos en los días duros de la pandemia, que inclusive te aparecía en los resúmenes bancarios que te depositaba directamente la Nación. Y la gente se quejaba
de la economía o de la ayuda del Estado, o que el Estado imprimía billetes para financiar la pandemia, cuando le estaban pagando el sueldo. Sí, no sé si se entera el empleado. Se va a enterar el empleado de alguna manera porque solamente esto se va a pagar a los nuevos empleados. Es decir, si la empresa contrata un empleado nuevo, puede presentarlo en este programa, no a los empleados que ya tenía contratados. Porque esto es lo que quería remarcar, que si uno sigue de cerca todas las políticas nacionales respecto a la producción, ha cambiado la estrategia. El año pasado había una estrategia de contención. La estrategia de todas las políticas del año pasado tenían que ver con mantener vivas las empresas. Aunque sea en terapia intensiva, entonces era ayudarle a pagar los sueldos, subsidios, créditos a tasa cero. Y cuando uno ve el cambio de la línea de crecimiento de la economía, digamos, dejamos de crecer y pasamos a crecer nuevamente, lo que se está tratando de implementar es dinamizar ese crecimiento, apuntalarlo, darle más vigor. Entonces lo que se hace es decirle, el Estado dice, mira, como sabemos que está creciendo la economía, por cada empleo nuevo que contrates yo te voy a acompañar. Hoy las líneas de la Nación tienen que ver con inversiones. O sea, las líneas más importantes del Ministerio de Producción de la Nación dicen, si querés invertir, yo te voy a dar un subsidio por esa inversión. Hay proyectos ahora de financiamiento casi a tasa cero para reconversiones tecnológicas. Digo, esas empresas que buscan incorporar lo que se denomina hoy la industria 4.0, que es la digitalización de todos los procesos y la mecanización. Así que bueno, ese es el programa federal de fortalecimiento para la reactivación productiva, que va al salario. Después también había traído me puse a estudiar algunos números del Mendoza Activa, ahí para Ariel, que siempre le gustan los datos de la provincia. Sí, es que de eso vivimos, digo, no es un tema de gusto, ¿no? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí. Y además porque las informaciones no se condicen muchas veces con la ocurrencia. Me puedo referir claramente al tema de Mendoza Activa, en donde conozco un caso específicamente que lo tramitó hace mucho tiempo y todavía no tiene novedades. Bueno, será alguna cuestión azarosa, pero tendremos que averiguarlo porque no es tan, además es bastante engorroso, no vaya a creer que es fácil, ¿eh? Sí, no es para nada simple. Incluso, bueno, lo que hablamos el otro día, de las pymes que no tienen capacidad operativa por ahí para poder tramitar ese tipo de créditos. Y el auxilio, en este caso no lo da el Estado, entonces tiene que acudir a un particular y ese particular obviamente que tiene que cobrar y ganar plata. Entonces se va limando este beneficio y además se demora de una manera sustantiva. Al menos es este caso que yo conozco. No fue así para el hermano de la ex vicegobernadora y actual titular Fuesman. Del Fuesman, claro. Que ahí sí fue rapidísimo, porque fue, además, a ver, si es para construir está bien, ¿por qué? Porque genera trabajo. El problema es cuando es nada más que para adquirir. Y en este caso discúlpeme, del Mendoza Activa, tiene que ver con, a ver, no es que le entreguen el dinero, también es bueno explicar esto, ¿no? Bien, eso, a ver, vamos con los datos primero. Mendoza Activa es un programa de la provincia de Mendoza que busca incentivar al sector privado a invertir. ¿Cómo lo hace? A partir de reintegrarte. El 40% de la inversión que uno haga puede ser en un sinfín de rubros, puede ser en la construcción, en la industria, de hidrocarburos, agricultura, comercio. Sí. Pero ese 40% no te lo reintegra en efectivo, sino que te reintegra un 20% en efectivo, un 10% con un bono fiscal, que es un bono fiscal difícil de utilizar porque puedes pagar solamente un porcentaje de los ingresos brutos por mes con ese bono. Pero se puede transferir. Vos pagas, se puede vender y se puede transferir. Bueno, eso ya lo hace más fácil, por lo menos. Lo hace más fácil. Y un 10% de crédito en una billetera virtual que se puede utilizar ese dinero, esa billetera virtual, en consumo en ciertos negocios y rubros. Para adquirir algunos elementos, algunos... Sí, por ejemplo, se hizo un trabajo muy fuerte con el sector turístico para que aquellos que invirtieron y tienen ese 10% de su inversión en esa billetera virtual
puedan gastar ese dinero en irse de vacaciones en algún hotel de Mendoza o ir a comer en Mendoza. Pero bueno, había un gran problema porque no todas las billeteras virtuales que estaban trabajando con el programa Mendoza Activa tenían muchos comercios adheridos, y un reclamo que se ha escuchado en los que han participado en programas, que no pueden gastarse ese crédito. Ese 10% claro, del beneficio no que le tienen da a el dónde Estado, gastarlo. no tienen a dónde gastarlo. No tienen a dónde gastarlo o cómo gastarlo, claro, efectivamente. Exactamente. Ese es uno. Y el otro tema tiene que ver con que está bien, primero, vamos a separar las aguas. Uno, celebramos que exista este programa, que además que tiene 3 patas, algún día vamos a hablar de las otras 2. Pero asimismo está hecho para quienes ya tienen recursos, no para el que no lo tiene. Bueno, ese es el tema, porque nosotros decíamos recién que el gobierno nacional cambió el chip de alguna manera, de un contexto de crecimiento producto de la pandemia, donde trató de apuntalar el sistema para que no se caiga, con un montón de medidas, que era el IFE, el ATP, los créditos a tasa cero, los subsidios a los monotributistas, etcétera, 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 a líneas de financiamiento que buscan crecer. Hoy todas las líneas tienen que ver con inversión. Pasó de la asistencia a la promoción. Exactamente. Y Mendoza, a contramarcha de esta política nacional, lanza Mendoza Activa en el medio de la pandemia. O sea, el año pasado destinó 5.200 millones de pesos en este 40%, o sea, de los 5.200 millones, 20% en efectivo, 10 en crédito fiscal y 10 en billetera virtual, y destinó ese dinero a gente que tenía suficiente dinero como para invertir. ¿Cuáles son los datos del año pasado? 3.500 beneficiarios que invirtieron, ellos, no el Estado, sino los 3.500 beneficiarios invirtieron 21.770 millones de pesos. Eso da un promedio de 6 millones por beneficiario. Eso fue lo que invirtieron los privados, y ellos recuperaron un 40% del Estado, por lo tanto el aporte fue esos 5.200 que le decíamos. Para tener perspectiva, digo, los ATP que bajó la Nación a Mendoza el año pasado fueron 6.843 millones de pesos. Los ATP monotributistas fueron 2.281 millones de pesos. Los créditos de la producción fueron 18.038 millones de pesos. El IFE fueron 10.622 millones de pesos. En total, la Nación destinó a la economía mendocina, solamente en los programas del Ministerio de Producción, sin contar jubilaciones, sin contar planes sociales, etcétera, etcétera. Digo, estamos hablando solamente de las políticas del Ministerio de Producción. 38.182 millones de pesos. Contra 5.200, que es lo que aportó la provincia, que aparte lo aportó a un sector que podía invertir. Y otra pregunta que le hago, Juan Manuel. Sí. No hay empresario que no sepa esto. Es imposible ser empresario y no saberlo. ¿No saber qué, perdón, Emilio? Que no saber los aportes de Nación, las arcas nacionales a los distintos rubros para financiar la economía en forma directa para la subsistencia durante la pandemia. No, créame que hay gran ignorancia, y también en el sector empresario, no solamente en la sociedad, y digo ignorancia por falta de comunicación o por la distorsión que hacen muchos medios en relación a de dónde provienen los fondos para haber soportado la situación pandémica. Bueno, entonces el error está en comunicarlo, porque hay gente, yo escucho decir gente, no se ocuparon de nosotros, no se ocuparon efectivamente, de la economía, pero que no usted lo que dijo, guita. Emilio, usted lo que dice así como al pasar, un tema de comunicación, en realidad es un tema profundo, el tema de la falta de comunicación, la incomunicación o la mala comunicación, ¿sí? Son 3 aspectos muy importantes, porque muchos de los que reciben inclusive los beneficios que los reciben de parte de la Nación no lo saben. De hecho, el 15% del PBI de Mendoza ha sido conformado gracias a los aportes que ha hecho el Estado de la Nación. Fíjese usted, pero 15%. Ariel, yo cuando vi mi bono de sueldo del diario, decía claramente aporte de no sé cuánto, una sigla, un numerito, Nación, Ministerio no sé dónde. No decía que me lo puso mi empresa en mi sueldo. Y a veces yo me cuestiono eso, me pregunto, ¿por qué a mí aparece en mi sueldo un depósito del ministerio?
Sí, pero usted se lo pregunta, hay gente que no se lo pregunta, créame, ¿eh? Y sobre todo cuando se completa un sueldo, digamos, cuando a usted no le han modificado el sueldo, usted cobra 100, pero el gobierno de la nación, a través de ANSES o a través de otro instituto, le pone el 15%, pero sigue cobrando 100, hay quienes no se fijan, y me puedo incluir, no tengo en este momento esta relación de dependencia, pero le aseguro que yo era uno de los que jamás se fijaba en el bono de sueldo, siempre y cuando la plata, lo que se denomina de bolsillo, fuese lo que habíamos acordado. Pero a mí no me figuraba en mi bono solamente, no me figuraba en mi resumen mensual de depósitos bancarios, en la tarjeta de débito, en la cuenta sueldo. Uh-huh. Claro. Y bueno, yo me ponía feliz cuando recibía mi sueldo, por más que me lo pagara el Estado Nacional, porque me daba cuenta que la empresa mía no podía pagar todo si no cerraban. El diario estaba parado, no teníamos mucha actividad, no había dónde repartir los diarios. Sí, perfecto. Y bueno, pero esto que usted, crítica. bueno, pero usted, a ver, insisto, si no tengo el dato científico, pero le puedo decir que un enorme porcentaje de la población, mientras siga percibiendo lo que venía percibiendo, no se va a ver, no va a indagar desde dónde vienen los emolumentos. Sí, me da claro, un poco de pena me da. Bueno, es claro la dificultad que atraviesa el gobierno con todas estas políticas de la comunicación. O sea, es más famoso, por así decirlo, el programa Mendoza Activa a nivel mediático, a nivel discusión. Siempre comento que participo del mundo gremial empresario y se habla mucho de Mendoza Activa y se habla poco de los programas nacionales. Eso pasa, tiene que ver con la comunicación, porque de estar constantemente en la comunicación hablando del Mendoza Activa y se pierde de vista tal vez los programas más importantes. Obviamente las empresas que están bien plantadas no le hace falta los medios porque tienen equipos especializados que se dedican a buscar estas líneas de crédito. Pero las micropymes que hablábamos el otro día probablemente se dejen llevar más por las noticias de los medios que por la realidad de los programas. No están entrando a las páginas del ministerio a ver qué programa hay en este momento. Y no, lo que quería decir dos cosas. Primero, obviamente la gran duda es cuántos de estos empresarios hubieran invertido igual su dinero, porque era plata que tenían y decidieron invertir porque tenían la contraprestación del Estado. Digo, ¿cuánto fue el impacto? Es muy difícil medirlo. Y lo que sí es claro que fue a destiempo. O sea, el año pasado cuando se implementan necesitamos otro tipo de políticas. Ahora sí, es una política procíclica. En este contexto es mejor que para el contexto del año pasado. Y sí, claro, se ha hecho de vuelta. Ahora está en Mendoza Activa 2. Y fíjense lo a destiempo que va el gobierno, que en este Mendoza Activa 2 ha incorporado un reintegro del 40% de este sí en efectivo para docentes que compren computadoras de hasta 120.000 pesos. Digo, o sea, ya estamos en las clases presenciales y el gobierno ahora saca un crédito para las computadoras de los docentes. Perdón que interrumpa, estoy en la calle, pero me llama mucha atención la noticia que da Manuel. Buenos días. Juan Manuel. Buen día. Juan Manuel. ¿Qué computadora sale 120.000 pesos hoy en el mercado? Una muy básica. No sé, no te creas. Hay notebooks que están, o sea, para el requerimiento docente, sí. Incluso por un poco menos también se consiguen computadoras que cumplen las expectativas. Perdón la intromisión de sopetón, pero justamente ayer estaba viendo algunas ofertas de computadoras y estaban un poco más de ese valor. No, hay que saber buscar, porque es verdad, si uno ve así en las grandes tiendas o en las cadenas, se encuentran valores más altos, pero por ejemplo, la tienda online del Banco Nación tiene no solamente computadoras por ese monto y menos, sino que también con muy buen nivel de financiamiento. 18 y 24 cuotas sin interés han estado últimamente. Y otra consulta, que acá nos hacían algunos colegas, porque estábamos hablando de eso mismo, de las promociones del Banco Nación. ¿Se ha deslizado que se larga ahora 30 también? No he escuchado ahora, sinceramente no conozco si está ese programa en discusión, pero no sería raro. Por esto estamos hablando de que el plan del gobierno ahora es dinamizar la tasa de crecimiento, es recuperar más rápido el terreno perdido lo más rápido posible, digo.
Y en esto que hablábamos recién de la comunicación, tiempo atrás también lo decíamos, más importante, digo, la comunicación es muy importante, pero también es importante que los argentinos vivan la experiencia de estar mejor. Digo, en esto es muy importante. Si uno ve cómo han cambiado la política de las paritarias, se han salido del programa del presupuesto, se van a adelantar 5 meses el aumento del salario mínimo vital y móvil. Se fue una noticia del día de ayer, en un 35%, va a ser el aumento del salario mínimo vital y móvil. Eso impacta en un montón de programas sociales y impacta en empresas que pagan el salario mínimo. Se lanza de vuelta un crédito de Procrear. Digo, todas las políticas actualmente están destinadas al fomento del consumo. Juan Manuel, sí. Sí, bueno, se me cortó justo que entró una llamada. Se nos agota el tiempo. Simplemente digo, la agenda del gobierno está puesta hoy en recuperar la actividad económica perdida durante el año pasado y mejorar los niveles del 2019. Esa es la estrategia. Más allá de la comunicación, lo tienen que sentir los argentinos cuando su poder adquisitivo mejore. Digo, ese es el desafío en el que está el gobierno actualmente. Bien, bueno, seguramente vamos a continuar con esto y vamos a intentar a procurar desandar el camino de cómo son los Mendoza Activa, cómo obtenerlo, cuáles son los beneficios y cuáles son las dificultades también. Pero también vamos a hablar luego de justamente los beneficios que está dando el gobierno nacional para las empresas mendocinas y para los y las empleadas de Mendoza. Bueno, muchas gracias, estimados. Muchas gracias, Juan Manuel Quispe. Muchas gracias, Juan. Nos escuchamos en otro momento.